como cortesía de Sudani. La salvación del... Gracias, Raiti, por esas buenas noticias. Y como les estaba contando en las curiosidades, familia, hoy nos acompaña el doctor Johan para hablarnos un poco más sobre la psoriasis, que sí es una enfermedad autoinmune y yo sé que muchísimas personas lo padecen y quieren saber por qué les causó esta enfermedad o cómo la podemos combatir y, por supuesto, algunos datos interesantes para que usted lo tome en cuenta. Muy buenos días, doctor. Un gusto tenerlo aquí en la casita de Café Caliente. ¿Cómo está? Hola, Waldy. Un placer estar nuevamente con ustedes hablando pues en esta ocasión de la psoriasis. Es, como tú mencionabas, una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de autoinmune es cuando nuestro propio organismo siente algún rechazo o combate alguna parte de nuestro propio organismo, y dentro de las cuales tenemos múltiples enfermedades, como ser el lupus, por ejemplo, como ser la artritis reumatoide. Pues la psoriasis cae dentro de este grupo de enfermedades autoinmunes, y pues que vamos a hablar un poquito de lo que son las causas, un poquito de lo que es el tratamiento. Doctor, cuéntenos, para comenzar, ¿qué es la psoriasis? Porque muchísimas personas, como yo lo estaba diciendo en las curiosidades, mi mamá me decía como que eran parchos o que eran unas cositas blancas que nos salían, que era por estar en contacto mucho en la tierra, por estarnos bañando sudados, o es totalmente diferente a lo que nos decían nuestros papás de pequeños. Ok, bueno, recordemos lo que mencionamos al principio. Es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que no es algo contagioso, no es algo que si alguien tiene psoriasis y está cerca mío o tenemos contacto, se va a transmitir, para nada. Es una enfermedad que tiene su origen también hereditario, pero va a estar asociado con múltiples factores. Incluso ya cuando una persona está diagnosticada como con un portador de psoriasis, esa persona puede tener algunos factores de riesgo, como ser los factores de estrés, muchas veces el tabaquismo, muchas veces el alcohol, muchas veces incluso hasta los factores climatológicos pueden llegar a desencadenar las crisis. Las crisis muchas veces se dan, como tú decías, con placas, se les conoce como placas, aunque puede haber múltiples presentaciones clínicas. Hay pacientes a los que de repente aparece como que fueran gotas, como que fuera una mancha, pero lo más característico son placas, son áreas grandes, eritematosas, o sea, color rojo, rosado, con algún grado de descamación. Y se mira como una piel muy seca. Habitualmente este tipo de pacientes van a tener molestias pues fundamentalmente en piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Sí. La piel nos recubre todo el cuerpo y es un organismo que reacciona muy fácilmente a factores externos. Bueno, también a factores internos, como ser factores inflamatorios, lo que comemos, a lo que nos exponemos, y en ese caso entonces la psoriasis afecta fundamentalmente a la piel, y eso pues va a requerir tratamiento específico para ese tipo de síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas que van a presentar? Muchas veces va a haber ardor, va a haber picazón, va a haber mucha resequedad. Entonces el tratamiento va a consistir muchas veces, dependiendo de la intensidad que presente ese paciente, empezar a utilizar algunas cremas humectantes de modo tópico, emolientes, y en algunos casos pues ya vamos a necesitar tratamiento oral, ya sea tomado o por vía parenteral. Algo importante, ¿en qué parte o superficie de la piel se da específicamente eso, en la dermis o en la epidermis? Muy importante, recordemos que lo que tú mencionaste, la dermis y la epidermis, son las capas a nivel histológico en la piel. Vamos a tener una alteración y un sobrecrecimiento, vamos a tener que se dispara la parte de la epidermis, y tenemos mucha capa córnea y capa donde se acumula lo que miramos como esas escamas. Sí. Es donde se van a ir acumulando. Y a nivel topográfico, para determinar en qué partes son las que generalmente se afectan, generalmente son las zonas de impacto, como ser las rodillas, los codos, la parte lumbar, en la parte baja de la espalda, o puede estar en cualquier lado, pero lo más característico y los lugares más frecuentes son esos, y en algunos casos también lo que es en el cuero cabelludo. Sí, he visto muchísimas personas, por ejemplo, que dicen, ay, tengo una caspa, pero que es como como que los pedacitos de caspa son demasiado gruesos, y puede hacer que eso le dé específicamente en la cabeza. Estaba leyendo también, doctor, que la psoriasis lo puede provocar también mucho estrés, mucha ansiedad hacia las personas. ¿Esto es correcto o específicamente es hereditario? Es correcto en el sentido de que puede ser hereditario y puede ser también desencadenado, como mencionamos, por factores de estrés, tanto estrés emocional,
Un trauma emocional puede llegar a desencadenar que una persona previamente o incluso empiece a desarrollar episodios de psoriasis, o un trauma físico, un trauma, un accidente, un golpe, una exacerbación de otra enfermedad, un caso infeccioso, por ejemplo, personas que puedan tener alguna enfermedad en la piel de otro sentido, por ejemplo, lo que tú mencionabas, caspita que se miraban en el pelo y en la cabeza. Muchas veces eso vamos a pensar primero en otra causa, vamos a pensar de repente en una tinea capitis, vamos a pensar en una caspa seborreica común y corriente, pero eso podría llegar a desencadenar eventualmente un episodio de psoriasis. ¿Qué es lo más importante? Que si en algún momento tenemos lesiones, como ser placas grandes, rojas, con descamación, que duelen, que arden, incluso en algunos casos podrían llegar a sangrar. Entonces, en ese caso, lo importante es ir a consulta con un médico general, ir a consulta con un dermatólogo, incluso un internista podría evaluar a este paciente y decidir cuál es el mejor manejo. Como tú mencionabas, si hay factores de estrés, pues tratar de disminuir esos factores de estrés. De repente a veces se puede, a veces no, pero pues buscar las opciones y las soluciones para poder disminuir esos factores. Y ya para culminar, doctor, unos tips que nos puede dar a todos los cafezosos si ya lo padecen o cómo podemos prevenirlo. Ok, como ya mencionábamos, tratar de disminuir factores externos, factores como ser el estrés. Si alguien que es muy ansioso, pues tratar la ansiedad, ir a consulta, ir de repente con el psiquiatra y tratar de darle manejo, ya sea con medicamentos o sin medicamentos, pero darle manejo a ese cuadro de ansiedad, tratar de disminuir el alcohol, tratar de disminuir el tabaco, tratar de disminuir cualquier otra sustancia que pudiera estar exacerbando la situación. Pues con respecto ya de repente si hay insomnio o si hay problemas como mucha fatiga o todo ese tipo de cosas, pues tratar de buscarle una solución, porque a la larga eso nos va a llevar que los pacientes que ya padecen de psoriasis desencadenen crisis con placas más grandes o placas con más sintomatología y con más molestia. Ok, así que usted, familia, tome nota de eso, que si usted se ve alguna placa, como dice el doctor, grande, rojiza, vaya al doctor o al dermatólogo, porque muchísimas personas dejan todo para última hora cuando ya la enfermedad está un poco avanzada y no podemos hacer como muchas cosas por ello, entonces mejor vaya al médico antes. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar en sus redes sociales y para hacer cita con usted? Estamos en el Centro Comercial El Dorado, en Clínicas y Laboratorios Master Lab. Así que ya sabe usted, familia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Siempre es un placer para informar a toda la población, y con estas muy buenas noticias nosotros continuamos con más.